Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Joseph Knight y su familia conocieron a José Smith a finales de 1826, cuando el señor Knight contrató a José y a otros para trabajar en su granja. Mientras se hospedaba con la familia Knight, José les habló de Moroni y de las planchas, y uno de los hijos, Newell Knight, escribió que toda la familia se quedó muy impresionada con lo que les relató. Es muy difícil que alguien no se quede impresionado de una manera u otra con la historia del comienzo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como ya he contado, yo conocí a los misioneros cuando tenía 19 años. Las dos primeras charlas, la de la primera visión y la de Moroni y las planchas, las recibí con un grupo de 5 o 6 compañeros estudiantes universitarios, porque uno de ellos se encontró con los misioneros en las calles de Madrid y nos llamó a los demás para que escucháramos todos juntos a esos misioneros mormones. Y recibimos todos esas dos charlas sobre el joven José Smith, y a mí me pasó como a la familia Knight. Me quedé profundamente impresionado con lo que contaron los misioneros. Pero aquellos compañeros se cansaron pronto y me dejaron solo a partir de la tercera charla, y yo seguí por mi cuenta porque no estaba dispuesto a dejar pasar lo que para mí era la respuesta a años de búsqueda. Recuerdo que meses después me encontré en el metro de Madrid con aquel compañero que nos reunió a todos para escuchar a los misioneros. ¿Qué pasó con los misioneros mormones?, me preguntó. Le contesté que yo había seguido escuchando sus enseñanzas y que me había bautizado. Y me dijo: lo siento mucho, veo que por mi culpa te han lavado el cerebro. Y me dieron ganas de decirle: claro que me han lavado el cerebro, que buena falta me hacía, y no solo a mí, me hacía falta. Y todavía sigo preguntándome por qué quiso el Señor que yo conociera la Iglesia por medio de alguien que no estaba interesado, en lugar de conocerla yo directamente, que había estado buscándola durante años. Pero la experiencia fue así, y para mí fue muy triste ver a esos jóvenes universitarios indiferentes a algo que debería haber despertado en ellos, por lo menos, un interés intelectual, si no espiritual. Y hablando del interés intelectual por el mensaje de la Iglesia, un tiempo después de mi bautismo me matriculé en el Instituto Británico de Madrid para seguir mis estudios de inglés. Y un día la profesora nos puso a todos los alumnos con nuestras sillas en un círculo, y para empezar la práctica de la conversación se dirigió a mí y me dijo en inglés: Faustino, cuéntanos sobre tu iglesia de los mormones, porque tiene un comienzo muy romántico, con apariciones de ángeles, de planchas de oro. La profesora estaba impresionada por el comienzo de la iglesia y veía a José Smith como a un hombre del romanticismo, inspirado y arrebatado por lo divino y lo trascendente, que quiso conocer a Dios buscando el contacto directo con la divinidad, y que vivió su fe con una pasión que lo llevó a dar su vida por sus creencias. Aquella lección en el Instituto Británico fue una experiencia muy interesante y me ayudó a tener una perspectiva nueva de la restauración, una perspectiva intelectual, digamos, ver la restauración como un movimiento romántico, teológico, de principios del siglo XIX, que proporcionó una nueva forma de entender el sentimiento religioso y la relación con la divinidad. Y cómo la búsqueda de lo sagrado y el deseo de recuperar
un pasado perdido, hizo que con la ayuda divina se llevara a cabo la restauración del Evangelio en su pureza. Eso era lo mínimo que yo esperaba de mis compañeros universitarios, un poco de curiosidad intelectual, por lo menos, pero ni eso. Ya he contado cómo a la familia Knight sí le impresionó el relato que José Smith les hizo de Moroni y de las planchas de oro. Al señor Knight le impresionó tanto que pidió a José Smith que preguntara a Dios qué es lo que podía hacer él para ayudar en su obra, aparte de proporcionar alimentos y dinero, como hasta ese momento había hecho en varias ocasiones. En respuesta a esta petición se recibió la sección 12 de Doctrina y Convenios, que dice en parte lo siguiente: una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí el campo blanco está ya para la siega, por tanto quien quiera cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Son varias las personas que pidieron en aquella época a José Smith que preguntara al Señor qué se esperaba de ellos en la obra de la restauración. Y la respuesta a casi todas esas personas fue exactamente la misma. Al padre de José Smith, a su hermano Hiram y a Oliver Cowdery, les dijo también: una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Y les dio el mismo mandamiento de trabajar en ella con su fuerza para que de esa manera lograran la salvación de su alma. Y esto no era algo nuevo, porque el profeta Isaías predijo la restauración del Evangelio con las siguientes palabras: por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. El Señor reveló ya desde la época de Isaías que la restauración del Evangelio sería una obra maravillosa y un prodigio, y nosotros somos testigos de esa restauración que lleva ya casi 2 siglos desarrollándose. Y a todos nosotros el Señor nos dice también que quien quiera servir en esta obra, que lo haga con toda su fuerza y siegue mientras dure el día, para que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Pero antes de ponernos manos a la obra, deberíamos esforzarnos por descubrir si lo que el Señor ha hecho y está haciendo desde aquella primavera de 1820 es o no, como profetizó Isaías, una obra maravillosa y un prodigio. Para descubrirlo bastaría que supiéramos qué se perdió en la gran apostasía y qué se ha recuperado y añadido con la restauración. Este conocimiento nos haría sentir un profundo agradecimiento a Dios y a José Smith. Y yo creo que sólo así podríamos entender con toda su profundidad y trascendencia lo que estamos estudiando en este curso de la escuela dominical y eliminar la actitud distante y pasiva de algunos ante este milagro. En mi caso, yo viví mi experiencia con los misioneros como la salida de las tinieblas a la luz, una transición de la apostasía a la restauración que el profeta Isaías predijo y describió con las siguientes palabras: y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, y los que erraron en espíritu llegarán al entendimiento, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y eso es lo que se espera de todos nosotros, que experimentemos ese cambio y seamos capaces de ver y oír lo que Dios está haciendo en este mundo por medio de su Iglesia, para preparar el grandioso momento del reino milenario del Mesías, que nos libre definitivamente de tanta miseria moral que estamos sufriendo en este mundo corrupto y decadente. Y el testimonio de ese libro, que en los días de la restauración hará oír a los sordos, ver a los ciegos y callar a los murmuradores, dice Isaías: hablarás desde la tierra
y tu habla saldrá del polvo. Isaías está hablando del Libro de Mormón, que forma parte de esa obra maravillosa y un prodigio de la restauración. La traducción de las planchas del Libro de Mormón progresó rápidamente en abril y mayo de 1829. Oliver Cowdery, testigo del milagro de la traducción, describió su experiencia con estas palabras. Fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo una voz con palabras inspiradas del cielo despertó la más profunda gratitud en mi pecho. Día tras día continuaba yo escribiendo las palabras de su boca sin interrupción, según José Smith traducía con el Urim y Tumim la historia llamada el Libro de Mormón. Y la pregunta inevitable es la siguiente: ¿hemos sentido nosotros al leer el Libro de Mormón lo mismo que Oliver Cowdery cuando ayudó como escribiente de la traducción? Si no lo hemos sentido todavía, estamos a tiempo mientras dure el día, como dice el Señor. A finales del verano de 1830, Parley P. Pratt, a la edad de 23 años, tuvo por primera vez en sus manos un ejemplar del Libro de Mormón que le entusiasmó tanto que contó lo siguiente en su autobiografía. Leí el libro todo el día. Comer era una molestia, pues no sentía deseos de alimentarme, y cuando llegó la noche me agobiaba tener que ir a dormir, pues prefería seguir leyendo en lugar de dormir, y supe y comprendí que el libro era verdadero. Y junto al Libro de Mormón y su publicación, otra parte fundamental de esta obra maravillosa fue la necesaria e imprescindible restauración del sacerdocio perdido en la tierra desde la muerte de los apóstoles de Jesucristo. En mayo de 1829, el profeta José Smith y Oliver Cowdery estaban traduciendo el relato de las planchas sobre el ministerio del Salvador en el continente americano, y en este relato, que está en los capítulos 11 a 28 de Tercer Nefi, se menciona varias veces el bautismo efectuado mediante la debida autoridad. José y Oliver desearon saber más sobre este asunto y el 15 de mayo de 1829 se dirigieron a un bosque que estaba cerca de la granja de José Smith en Harmony, Pensilvania, y oraron para preguntar sobre esa autoridad que era necesaria para bautizar. El profeta relató lo siguiente: mientras estábamos orando e implorando al Señor, descendió un mensajero del cielo envuelto en una luz y poniendo sus manos sobre nosotros, nos ordenó. Ese mensajero celestial era Juan el Bautista, que en ese momento era un ser glorificado y resucitado. Juan el Bautista mandó a José y a Oliver que se bautizaran el uno al otro. Por tanto, fueron al cercano río Susquehanna, donde José bautizó a Oliver y luego Oliver bautizó a José. Y después de bautizados, se ordenaron el uno al otro al sacerdocio aarónico, tal como mandó Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo a José Smith y a Oliver Cowdery que actuaba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, que tenían las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Explicó que a su debido tiempo José y Oliver recibirían también ese sacerdocio. Como contó José Smith, Juan el Bautista puso las manos sobre su cabeza y sobre la cabeza de Oliver Cowdery y les dijo: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y nuevamente tenemos las palabras de Oliver Cowdery compartiendo esta nueva experiencia. Un ángel de Dios descendió revestido de gloria y dejó el anhelado mensaje y las llaves del evangelio de arrepentimiento. ¡Qué gozo, qué admiración, qué asombro! Mientras el mundo se hacía pedazos confundido, mientras millones buscaban palpando la pared como ciegos, y mientras todos los hombres en masa se basaban en la incertidumbre, nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron. Entonces su voz, aunque apacible, nos penetró, y sus palabras: soy vuestro consiervo, desvanecieron todo temor. Escuchamos, contemplamos, admiramos.
Era la voz de un ángel de la gloria, un mensaje del Altísimo. ¿Qué lugar había para las dudas? Ninguno. La incertidumbre había desaparecido. Juan el Bautista estaba confiriendo a José Smith y a Oliver Cowdery dos cosas: autoridad y llaves. ¿Qué diferencia hay entre la autoridad y las llaves del sacerdocio? El sacerdocio es la autoridad de Dios delegada a quienes tienen que actuar en su nombre en la tierra, y las llaves es el poder que Dios da para autorizar el uso de ese sacerdocio. Por ejemplo, un presbítero tiene la autoridad para bautizar, pero no puede bautizar a nadie si el obispo de su barrio, que tiene las llaves del sacerdocio aarónico, no le autoriza a hacerlo. Cuando Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery, era un ser resucitado, y él podría, por tanto, haberlos bautizado primero y después haberles conferido el sacerdocio de Aarón, que era lo normal, pero usando sus llaves y autoridad prefirió invertir excepcionalmente el orden para permitir que fueran ellos quienes empezaran a efectuar estas primeras ordenanzas pertenecientes al sacerdocio de Aarón. La ordenanza de conferir el don del Espíritu Santo pertenece al sacerdocio de Melquisedec, por tanto tuvo que dejarla para cuando se restaurara ese sacerdocio. ¿Qué llaves relacionadas con el sacerdocio arónico confirió Juan el Bautista a José Smith y a Oliver Cowdery? Juan el Bautista explicó al profeta José Smith y a Oliver Cowdery que el sacerdocio arónico tiene las llaves del ministerio de ángeles. ¿Qué es eso del ministerio de ángeles? La palabra ángel viene del griego angeloi, que significa mensajero. Los ángeles son siervos del Señor que dan mensajes y ministran a quienes ayudan en la obra de Dios. Alma enseñó a los zoramitas que Dios comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces se dan a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Y Nefi, hablando del bautismo y del don del Espíritu Santo, enseñó lo siguiente: ¿no os acordáis que os dije que después de que hubieseis recibido el Espíritu Santo podríais hablar en lenguas de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije: deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Por tanto, el ministerio de ángeles se recibe no solo por medio de mensajeros, sino también por medio del Espíritu Santo, cuya voz no se oye, sino que se siente. ¿Cuál es el papel del sacerdocio de Aarón en este ministerio de ángeles por medio del Espíritu Santo? Este papel está relacionado con lo que Juan el Bautista dijo a José Smith y a Oliver Cowdery cuando les confirió el sacerdocio de Aarón y les dijo que este sacerdocio tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. La respuesta está, pues, en las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena que administra el sacerdocio aarónico. El propósito del bautismo es la remisión de los pecados y el de la Santa Cena es renovar el convenio y las bendiciones del bautismo, y el arrepentimiento debe preceder a ambos. Cuando guardamos los convenios hechos en estas ordenanzas, nos prometen que siempre tendremos el Espíritu con nosotros, y el ministerio de ángeles es una de las manifestaciones de ese Espíritu. Estas son las llaves del sacerdocio arónico o sacerdocio menor, y de las llaves del sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor, que Juan el Bautista prometió que recibirían después, leemos lo siguiente: y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Y como parte de esta restauración, 7 años después de la visita de Juan el Bautista, José Smith y Oliver Cowdery recibieron más llaves, en este caso en el templo de Kirtland.
Moisés les dio las llaves del recogimiento de Israel, Elías las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham y Elías el profeta las llaves del sellamiento, todas ellas necesarias para que se pudiera llevar a cabo la dispensación del cumplimiento de los tiempos que prepararía el camino para la vuelta de Jesucristo a la tierra. Pregunto yo, ¿no es esto una obra maravillosa y un prodigio? ¿Y no estamos todos o deberíamos estar unidos en esta gran obra? Juan el Bautista llamó consiervos a José Smith y a Oliver Cowdery al conferirles el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio nos une a todos y nos da la autoridad y el poder de Dios para ser consiervos, es decir, para servir unidos, conectando el cielo y la tierra en la obra maravillosa de ser instrumentos de salvación, salvándonos nosotros al mismo tiempo que nos esforzamos por salvar a los demás. Hermanos y hermanas, el mundo está listo para la siega. Es el momento de trabajar unidos en esta maravillosa y dulce obra de la restauración.